Como ustedes recordarán, en diciembre de 2019, específicamente el 31 de diciembre, se dio la alarma por la presencia de un virus o de más bien de una neumonía de la comunidad, que era una neumonía de aspectos o más bien de características que la Organización Mundial de la Salud ha definido como de vigilancia especial. El sistema epidemiológico chino pues avisó de la presencia de esta enfermedad y es así como se empezó a través de las técnicas de secuenciación genómica a buscar cuál era el causante de esa neumonía que produjo la muerte en ese paciente. Con microscopía electrónica se descubrió que era un virus que afectaba las células y se logró establecer que era un virus de la familia de los virus de ácido ribonucleico, es un virus ARN, su genoma está conformado por más o menos unas 30.000 ácidos nucleicos y tiene una cápsula que lo envuelve. Las características de esta conformación o esta morfología rápidamente lo encasillaron que era un coronavirus. Los coronavirus son unos virus que producen enfermedades del tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central, de animales de la cadena evolutiva inferior hasta los seres humanos. De hecho, en los seres humanos el coronavirus produce desde, más o menos se describió desde 1960, resfriados comunes. Entonces, este coronavirus circula ampliamente en aves, en mamíferos y también lo hace en homínidos. Cuando se hace la secuenciación genética de ese virus, se vio que tenía una gran cercanía con los virus del el coronavirus de los murciélagos. Los murciélagos son animales que tienen una gran cantidad en su sistema respiratorio de estos virus, de esos coronavirus. Se ha contabilizado alrededor de 30 coronavirus en los murciélagos. Y de ahí viene la discusión de que si fue un virus que se trasladó al ser humano o que si fue un virus que fue manipulado en el laboratorio y que hubo un escape biológico y que por eso contagió a los seres humanos. Es una cosa que aún no se ha podido dilucidar y sí es importante hacerlo porque de allí partirán los sistemas de vigilancia epidemiológica, porque recuerden ustedes que la próxima pandemia está avisada y precisamente es una zoonosis. Está avisada la zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que se presenta usualmente en los animales y que por algún factor extrínseco, es decir, de que los seres humanos nos metamos en los hábitats de los animales, cuando talamos la selva, cuando hacemos convivencia estrecha con animales salvajes, o factores intrínsecos en que el virus se modifica de alguna manera para vivir en los seres humanos. Por eso es importante establecer el origen del virus. Hasta ahora no se ha podido saber si realmente saltó de un animal al ser humano o si fue que no creado en el laboratorio, sino que al estar manipulando escapó del laboratorio. Hay una cosa que sí se ha descartado y es que haya sido de creación humana, dado que es imposible que un ser humano pueda producir esta conformación vírica que solo lo hace la naturaleza. Rápidamente diremos que en el mundo ya se presenta la cuarta ola. Con preocupación vimos que el 21 de enero de este año se presentó el mayor número de casos reportados en el mundo, 5.800.000. Y como ustedes pueden ver, el número de casos ha sido ascendente. En el primer pico se reportaron 1.400.000 y en estos picos usualmente se están reportando alrededor de 3 millones, 4 millones de. Y cuando nosotros analizamos los fallecimientos, también vemos que tiene una conformación similar a la de los picos, a la de los nuevos casos. Es importante establecer que la mortalidad no va junta con el aumento de casos. Usualmente tiene un rezago de 15, 20 días, porque dado que la enfermedad se asienta en el ser humano, produce sus estragos
y más o menos hacia las 2 semanas las personas o se hospitalizan o van a las unidades de cuidados intensivos. Es por esa razón que lleva siempre un rezago de más o menos 2 semanas. En Colombia se ve claramente estos picos. Nosotros tuvimos un pico terrible ahora en junio, en mayo, junio del año pasado, con ocasión de las marchas. De hecho, en enero, en el pico de enero, se había descubierto una variante que al principio fue llamada la variante colombiana, pero realmente la Organización Mundial de la Salud, para evitar la estigmatización, la denominó la variante Mu. En nuestro país están en este momento circulando todas las variantes que se han presentado de coronavirus. La variante alfa, la variante original que vino a Colombia, llegó el 6 de marzo de 2020 por unos viajeros italianos, y acá en el Meta llegó el 13 de marzo de 2020 por una viajera que venía de España. Esa era la variante original de la COVID. Posteriormente vino la variante alfa, posteriormente vino variante gamma, bueno, etcétera. Las variantes se han denominado por letras del alfabeto griego precisamente para evitar la estigmatización en los países de origen, porque antiguamente era que la variante amazónica, que la variante de Sudáfrica, que la variante inglesa, y eso hacía de alguna manera una discriminación con las personas provenientes de esos países. Se ve entonces claramente que Colombia está en pico. Tuvimos un aumento inusitado de casos. El 15 de enero se reportaron el número más alto de casos que se ha reportado en toda la pandemia, que fueron 35.500, pero ha venido decreciendo. Más adelante veremos cuáles podrían ser las razones de ese decrecimiento. Cuando analizamos los fallecidos, también vemos cómo existe claramente una tendencia al aumento en estos últimos días, y eso va unido a que las unidades de cuidado intensivo se están llenando progresivamente. En el departamento del Meta también se discute mucho si el pico que hubo en mayo, recuerden ustedes que fue el pico de la cárcel, del establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Villavicencio, pero más o menos calca los picos de Colombia. En este momento estamos en aumento también de casos, y asimismo esta es la gráfica de las últimas 2 semanas, el comportamiento en Villavicencio. Llegamos a tener 589 casos hace unos 4 días, y baja y sube como un acordeón. Posiblemente precisamente por los lineamientos, el cambio en los lineamientos que hace que las personas de 3 a 59 años no tengan el acceso tan fácil a la prueba diagnóstica. Esta es la curva de fallecidos. Pueden ustedes ver cómo también ha ido calcando la curva de los casos. Estos son los casos presentados en el departamento del Meta en los últimos 15 días, en las últimas 2 semanas. Vimos con preocupación cómo las unidades de cuidado intensivo, al estar tan llenas, produce un gran número de fallecimientos. Si hablamos de cuidado intensivo, vemos cómo se está ya en alerta roja. Recuerden ustedes que Villavicencio sufrió infortunadamente una conflagración en el Hospital Departamental de Villavicencio. Se quemaron muchas unidades de cuidado intensivo, y eso ha hecho que se haya restado de la capacidad hospitalaria de esas unidades. Tenemos entonces en el departamento del Meta unidades de cuidado intensivo en la clínica Primavera, en la clínica de Servimédicos, en la clínica Meta, en el Hospital Departamental de Villavicencio y en el Hospital Departamental de Granada. Bueno, hay unas camas en Angiografía de Colombia y otras en un centro clínico que antiguamente era CMC. Entonces vemos cómo se está empezando a llenar las unidades de cuidado intensivo, y eso es preocupante porque resulta que las unidades de cuidado intensivo en este momento no se tiene capacidad de expansión de las mismas. Bien, hablemos ahora de las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas siguen siendo las mismas con las cuales se ha venido rastreando la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Básicamente se divide en dos: las pruebas que detectan antígenos y las pruebas que se denominan de PCR, RT-PCR.
Estas pruebas, vamos a ver algunas características importantes, empezando por la prueba de antígenos. La prueba de antígenos detecta una proteína que está en la envoltura del virus, específicamente la proteína N. Entonces lo que consiste es a través de un hisopado nasal u oral o un lavado, una irrigación nasofaringea, se recoge la muestra respiratoria y se lleva a un papel. En ese papel, digamos, a un módulo más bien, es un papel que está embebido de anticuerpos que van a detectar el antígeno, la proteína N que les estaba comentando, y al unirse, si se llega a unir, produce una reacción que es visible en la prueba. Tienen una gran ventaja, estas pruebas de antígenos son pruebas que son muy rápidas, en 20 minutos tenemos nosotros el resultado, son relativamente baratas, porque en Villavicencio se consiguen alrededor de 100.000 pesos estas pruebas. Tiene esas son las ventajas, tiene una desventaja y hace relación con cuando salen positivas, hay una probabilidad de equivocación de esa positividad de alrededor del 5 al 7%. Mientras que las pruebas estas, cuando salen negativas, significa con gran probabilidad, cercana al 98%, que la persona está libre de la enfermedad. No son pruebas aceptadas en todos los sitios como pruebas diagnósticas. Sin embargo, el Ministerio de Salud las avaló y en este momento están siendo utilizadas para diagnóstico en Colombia. Las pruebas de PCR, que básicamente lo que están buscando es el genoma del virus, son unas pruebas muy interesantes a través de una técnica que se conoce desde 1980. Es una técnica que consiste en que se pone en contacto con determinadas sustancias químicas la muestra, y eso hace que la cadena de ARN del virus que está presente allí en el virus se vaya replicando, se vaya copiando, se vaya fotocopiando. Hay una máquina que es capaz de detectar esas copias cuando están presentes. Entonces, si ustedes miran las pruebas de antígenos, lo que hacen es buscar una proteína que está en la parte de afuera del virus. Mientras que la PCR, se llama PCR porque viene de reacción en cadena de la polimerasa, así se llama técnicamente, detectan lo que está por dentro del virus. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál de las dos es más segura en el diagnóstico? Pues obviamente la PCR, porque la PCR no reacciona con otros coronavirus, no reacciona con otros virus diferentes al virus del SARS-CoV-2. Luego, cuando el resultado es positivo, la probabilidad de que la persona esté enferma se acerca al 100%. Igual cuando sale negativo, también la probabilidad de que ese resultado sea real se acerca también al 100%. Tiene un problema y es que de acuerdo a la máquina que se está utilizando, puede ser una prueba que fácilmente demore algunas horas, incluso de un día para otro. Es por eso la demora en los resultados y también el costo, porque no son pruebas fácilmente, no son, los equipos que se necesitan son especializados, el personal también es especializado y es por esa razón que están restringidas en su uso. Tiene unas aplicaciones muy interesantes, pero en este momento ya se está hablando de la necesidad de que el gobierno apruebe la realización de pruebas rápidas de antígenos que se puedan conseguir en la farmacia, así como se consiguen las pruebas de embarazo, porque los lineamientos han hecho que se baje la cantidad o el rastreo de la enfermedad. Esta diapositiva nos muestra en las pruebas cómo hay una diferenciación entre el periodo de las pruebas de detección de antígenos y la PCR. Digamos que la prueba de antígenos es muy buena si se toma más o menos entre el tercero y el quinto día de inicio de síntomas. Es muy mala la prueba de antígenos para detectar la enfermedad cuando la persona es asintomática.
Mientras que la prueba de PCR puede detectar desde el tercer día de síntomas, pero puede ampliar la ventana, incluso puede ir hasta el día 10, 12 de detección de síntomas. Idealmente, entonces, la prueba de antígenos debe ser tomada día 3 a 5 y la prueba de PCR el día 5 a octavo del inicio de los síntomas. La PCR también tiene otra ventaja y es que en pacientes asintomáticos es también se puede presentar positividad. Luego sobre la prueba de antígenos tiene muchas ventajas en cuanto a la detección de la enfermedad. Pero sin embargo, pues tiene una desventaja y es que ella puede permanecer positiva después de varios días, cuando el paciente ya esté recuperado. Luego es inútil, reitero, es inútil tomar prueba de PCR como criterio de recuperación, para saber si el paciente está o no está recuperado, porque los cascarones, por decirlo así, del virus continúan circulando y esos falsos positivos se siguen presentando reiteradamente. Recuerdo aquí en el Meta una adulta mayor de alrededor de 90 años que dio positivo en 4 oportunidades. Infortunadamente en esa época los aislamientos eran de 21 días. Entonces esta persona fue aislada 21 días por 4. Hubo también un jugador, un delantero del equipo de la Juventus de Italia que también dio positivo 4 veces en el lapso de 6 semanas. Hablemos entonces de las vacunas también. Las vacunas que son esa bendición que nos permitió cambiar el curso de la pandemia. Antes de ver las características de cada uno de ellos, recordemos que las fases para el desarrollo de las vacunas son muy estrictas y en ninguno de los desarrollos vacunales, reitero, en ninguno de los desarrollos vacunales se ha dejado de cumplir estas fases. La primera fase es cuando se crea la necesidad de la vacuna, es decir, se necesitaba para el SARS-CoV-2 que hubiese una vacuna. Entonces empieza la fase preclínica que se divide en dos, son fases de laboratorio y fases de experimentación animal. Cuando ya la vacuna se considera segura, cuando ya la vacuna se considera eficaz, pasa a las pruebas clínicas. Y básicamente son 3 fases donde lo que varía es el número de voluntarios que se presentan en estas fases. Inicialmente se hacen en un grupo de menos de 100 individuos, después se va de 200 a 500 y finalmente en la fase 3 de cientos a miles. Con decirles que la vacuna de AstraZeneca tuvo testeos en el Reino Unido de más de 60.000 voluntarios. Y finalmente la fase 4, ya cuando los organismos de control, en el caso de Colombia, el INVIMA, en el caso del mundo, la Organización Mundial de la Salud, la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa, ellos dan el visto bueno para la aplicación masiva en la población. Ellos no dan el visto bueno por darlo. Ellos tienen que mostrarles todas estas fases y que fueron adecuadamente llevadas. Entonces, uno de los cacareos de los antivacunas es precisamente, o las personas que están en contra de las vacunas, es que se desarrollaron muy rápido. Y es cierto, las vacunas del coronavirus se desarrollaron extraordinariamente rápido. ¿Por qué? Porque había mucho dinero. Mucho dinero. Y no solamente había mucho dinero, había también muchos voluntarios. Imagínense ustedes que por decir algo, la vacuna del papiloma, se empezaron a buscar voluntarias y para poder llenar el cupo de la fase 3 tuvieron que transcurrir varios años. Para la prueba de fase 3 de la vacuna de Pfizer, por decir algo, se necesitaban más o menos unos 2.000 personas en determinada región, porque una característica de la fase 3 es que esa fase se hace en diferentes países con el objeto de poder ser aplicada en personas de diferente etnia, de diferente conformación racial, etcétera. Entonces, se necesitaban 1.000 personas. Llegaron 20.000 a ser voluntarios.
Entonces, voluntarios le sobraron a las farmacéuticas, dado el pánico que estaba produciendo esta enfermedad. Entonces, por esa razón se aligeró todo. Ninguna de las vacunas, como veremos más adelante, son invención. Todas tienen respaldo científico de varios años. Las vacunas entonces son desarrolladas inicialmente por las compañías farmacéuticas, los centros de investigación, las universidades o los entes estatales que quieran hacer desarrollos vacunales. Pero cuando ya la vacuna empieza a ser probada en fase 3 y en fase 4, pues ya se necesita que la industria eh, la produzca y ya vienen las leyes del mercado. En el caso de las vacunas de la COVID, mucho se ha discutido acerca de si liberación de patentes o no liberación de patentes. Eh, a mí me parece que con el concepto personal es que en el caso de la COVID debió haberse hecho una liberación de patentes controlada. ¿Eso qué significa? Que pues las compañías invirtieron miles de millones de dólares en el desarrollo de esta vacuna. Luego es justo dejarlas recuperar ese dinero y obtener ganancias, pero no al libre mercado porque vemos nosotros como en el caso de las vacunas se están comercializando vacunas muchísimo más allá de el precio de una ganancia normal, qué sé yo, 50, 60, 100% más de lo que podría comercializarse. Y eso tiene un problema, y es que le impide el acceso a las vacunas a los países de escasos recursos. Entonces eso lo estamos viendo en nosotros, países que tienen una tasa de vacunación, Haití del 1%, 1.5%, y tenemos países que ya están empezando a vacunar con vacuna de refuerzo a los menores de edad. ¿Qué se descubrió de la vacuna? La parte importante, trascendental, de a dónde iban todos los esfuerzos. Se descubrió que el virus tenía como característica fundamental que tenía una proteína que se llama la proteína espiga o la proteína pico, es decir, es una proteína que es la que le da esa forma de corona cuando se ve en el microscopio electrónico, que es la que se pega al receptor, es digamos que la llave que abre la puerta para ser inyectado el material genético. Entonces, contra esa proteína se descubrió que si se hacían todos los esfuerzos para bloquear esa proteína, el virus no podía replicarse. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias son básicamente cuatro en este momento. Cuatro son los desarrollos vacunales. La primera vacuna desarrollada fue la vacuna de AstraZeneca. Es una vacuna muy interesante en el cual consiste en remover el material genético de un virus diferente al SARS-CoV-2, por ejemplo, el virus del resfriado común del chimpancé, y se le inserta el material genético que va a hacer que la célula, el macrófago, en el momento en que se la trague, porque el sistema inmunológico natural lo que hace es estar patrullando, y cuando se presenta cualquier patógeno, llámese virus, bacteria, hongo, etcétera, lo que hace es englobarlo. Hay unas células que se llaman los macrófagos, se la tragan, por decirlo así, y le hacen la síntesis o más bien la digestión de los diferentes componentes, y con un mecanismo muy bonito lo presentan en la superficie de ese macrófago para que otros leucocitos que están por ahí vigilando, que son los linfocitos B, produzcan anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, lo que hace es engañar como un caballo de Troya. Recordemos nosotros en la guerra de Troya cómo los troyanos fueron engañados porque les pusieron un caballo. Ellos pensaron que era un presente y resulta que dentro del caballo estaban los enemigos, que en el momento en que ingresaron el caballo, en las horas de la noche, perdón, bajaron del caballo, abrieron las puertas y así fue tomada Troya. Prototipos de esta vacuna, entonces está la AstraZeneca y la Sputnik V. Perdón, y la Janssen. La otra vacuna es la vacuna de Pfizer o de Moderna, que es la vacuna de ARN o mensajero. Básicamente lo que consiste es que
la instrucción genética se envuelve en una nanopartícula de grasa para que sea captada por el sistema inmunológico del macrófago y es exactamente el mismo proceso que les estaba explicando de la vacuna de AstraZeneca. El macrófago lo engulle, lo sintetiza, lo presenta en su superficie, viene el leucocito B para producir los anticuerpos. Es también importante decir que en todas estas vacunas también hay otras células que incluso tienen alguna más importancia, por decirlo así, que son los linfocitos T, porque resulta que ellos graban todo el proceso en sus bancos de memoria, de tal manera que cuando vuelva a presentarse ese virus, ya todo este proceso de engullírselo, de presentarlo, que puede fácilmente transcurrir unos 8 o 15 días, se puede hacer en horas. Por eso es la importancia de estos linfocitos T. Están las vacunas de virus desactivado o virus inactivado. Estas son vacunas en las cuales se toma la cepa del virus del SARS-CoV-2 y a través de una sustancias químicas se le disminuye la capacidad de infección. El virus no puede replicarse, pero tiene una buena característica y es que cuando es presentado por la célula no se va a poner a pensar, este será muerto, estará inactivado o será activo, sino que hace toda la respuesta inmunológica estando, digamos, como el cascarón. Es muy importante que esta vacuna de virus inactivado o desactivado la utiliza la vacuna de Sinovac en Colombia. Hay otras en otros países, pero básicamente en Colombia la de Sinovac. Esta vacuna, siempre hemos sido hinchas de ella, porque tal vez es la única vacuna que no acude a la proteína pico, sino a todo el virus. Luego le presenta al sistema inmunológico todos los antígenos que hay en la superficie. Lo que pasa es que ha tenido muy mala prensa, porque en Europa y en Estados Unidos esta geopolítica de las vacunas, bueno, también es que tuvieron algo la culpa por cuando se les pidieron los ensayos, ellos no los quisieron dar de manera abierta y por esa razón la Organización Mundial de la Salud se demoró en permitir el ingreso de esas vacunas o permitir la aplicación masiva. Y pues también hay que reconocer que AstraZeneca pues tiene su laboratorio en el Reino Unido y es socio de Alemania y que también igualmente Estados Unidos tiene que ver con la vacuna de Pfizer, etcétera. Entonces también juegan en los intereses comerciales, hay que decirlo, en la distribución de estas vacunas, pero es una vacuna muy buena, tanto así que es la vacuna utilizada para la vacunación en niños, en los niños muy menores. Y la otra vacuna que apareció hace más o menos unos mes y medio, que es la vacuna con base en proteínas. Esta es síntesis proteica, lo que hacen es sintetizar el ARN, pero lo cultivan en unos virus de origen vegetal y lo producen masivamente y lo que hacen es pegarlo a otro compuesto para que amplifique la respuesta. Es una vacuna muy segura porque no tiene que insertarse dentro de la célula para que sea presentada, etcétera, sino que el antígeno del virus va circulando y produce una amplificación de esa respuesta. La utiliza la vacuna, es la vacuna de Novavax que dentro de poco llegará a Colombia. Mensaje final con respecto a las vacunas, que todas las vacunas son seguras. No hay ninguna vacuna insegura. Los efectos secundarios que están ligados a las vacunas, específicamente a la vacuna de AstraZeneca y de Janssen, en el caso de, por ejemplo, las trombosis, se ha descubierto que efecto costo-beneficio producen muchísima más trombosis que a una persona le dé COVID que se vacune. Igual las miocarditis asociadas con la vacuna de Pfizer y de Moderna. Se ha descubierto que todas las vacunas protegen contra la muerte y todas las vacunas protegen de enfermedad grave.
Eso sí es una verdad de puño. De hecho, la mayoría de los muertos presentados en este momento son personas que tienen o esquemas de vacunación imperfectos o no han sido vacunados. La probabilidad de que una persona muera por tener COVID, cualquiera que sea la variante, porque es que se ha mencionado que la variante Omicron es una variante suave, tranquila, y resulta que es una variante muy, muy dura, eh, si no está vacunada es de alrededor del 2%. Mientras que cuando nosotros analizamos las series con los vacunados, la probabilidad de que una persona vacunada muera es del 0,07%, luego es absolutamente a favor lo de las vacunas. Eso no significa que las vacunas eviten el contagio y que la persona no enferme. De hecho, se han conocido casos reiterados de personas que les ha dado la COVID, se han vacunado y vuelven a darle COVID. Pero esas personas usualmente gestionan la enfermedad de una manera adecuada y no son hospitalizadas y menos llevadas a las unidades de cuidado intensivo. Luego casi que es un pasaporte. Sin embargo, es un pasaporte ahí con muchas eh, vías de entrada y de salida y pues estamos viendo a ver para dónde va esta pandemia. Con relación a los lineamientos para la toma de prueba y los aislamientos, es muy importante establecer que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud distribuyeron los grupos en grupos por edades, y grupos por oficio y grupos por comorbilidades. Entonces se dice que las personas de 3 a 59 años que no tengan comorbilidades y que sean sintomáticas, pillen las tres condiciones, de 3 a 59 años, sin comorbilidades y con síntomas, son personas que tienen que autoaislarse 7 días. 7 días se van a ir a la casa independientemente de su estado de vacunación. No es necesario en ellas la toma de la prueba y se les recomienda no asistir a los servicios de salud excepto si hay signos de alarma consistentes en problemas respiratorios o problemas neurológicos, etc. Y es allí precisamente la principal crítica a estos lineamientos, porque sustrae de la posibilidad de toma de prueba a una gran cantidad de personas. Las personas entre los 3 y los 59 años implica que tienen que irse a la casa, no se sabe si lo que están cursando es una enfermedad gripal o es una enfermedad relacionada con el SARS-CoV-2. La razón que da el ministerio es por la disminución o sea, no hay pruebas en el mundo, eso es algo discutible y sí creemos que se deba rastrear la enfermedad para saber dónde aislarle, dónde buscarla. Las personas que tengan más de 60 o menos de 3 años, esas personas van a aislamiento y a ellas sí se les toma pruebas de antígenos, igual que las personas que tengan comorbilidad. Las personas que son contactos estrechos. ¿Quiénes son los contactos estrechos? Aquellas personas que hayan estado departiendo con otra persona a menos de 2 metros durante más de 15 minutos. Eso es un contacto estrecho. Recuerden que los contactos estrechos antiguamente todos se iban para aislamiento y se les tomaba a todos prueba. Entonces el contacto estrecho que esté completamente vacunado es que haya recibido las 2 dosis en el caso de que sea vacunado con vacuna de 2 dosis o vacuna de 1 dosis en el caso de Janssen. Esas personas no requieren aislamiento, no deben tomársele prueba y tampoco deben asistir a los servicios de salud. Contactos estrechos. Pero si un contacto estrecho se vuelve sintomático por alguna razón, pues esa persona entra a la categoría que acabamos de explicar. Ahora, si el contacto estrecho no ha estado vacunado, debe ser aislamiento preventivo. No se le toma prueba y no asiste a los servicios de salud, excepto si aparecen pues síntomas o tiene algún signo de alarma. Y el personal de salud, la diferenciación del personal de salud es que a todos se les toma la prueba. A los sintomáticos se les hace aislamiento y a los contactos estrechos no se le hace aislamiento. Esto es muy importante porque en nuestra organización la gran mayoría de las personas son categorizadas como contactos estrechos. Perdón,
con personal de salud, disculpen. Todas las personas son personal de salud, porque el personal de salud no solamente es el que está en contacto directo con el paciente, por ejemplo, las personas encargadas del aseo, las personas encargadas de vigilancia, las personas, los voluntarios que están en contacto o que en sus labores hacen eh, labores con pacientes, el personal administrativo, que tiene que ver directamente con el proceso de salud, se considera personal de salud. Ahora bien, vamos a hablar de las incapacidades y ya hablamos de los aislamientos. Entonces, persona que tenga síntomas y con las edades se va a aislamiento, personas sin síntomas que son contactos estrechos no es necesario que vayan a aislamiento, y lo de la toma de pruebas en el caso del personal de salud se le debe hacer tanto al contacto estrecho como a la persona que tenga síntomas. Mucho se ha hablado de las incapacidades, porque es que antiguamente hay que distinguir entre la incapacidad y el certificado de aislamiento. La diferencia entre una y otra es que la incapacidad se le reconoce monetariamente al trabajador por parte del sistema de seguridad social, la licencia de incapacidad o el proceso de estar en casa por cuenta de la seguridad social. Mientras que el aislamiento tiene el defecto de que la persona se va de todos modos a aislamiento, pero la empresa no puede cobrar esa incapacidad. Y eso es una pérdida para las empresas. Antiguamente las incapacidades se daban incluso por teleconsulta, etcétera, y si se tenía prueba, automáticamente el lineamiento decía que la persona debía ser incapacitada. Y si no se tenía prueba o ella era negativa, pues no se incapacitaba. En este momento el lineamiento básicamente es que es a criterio médico y sin prueba. Es decir, no se le debe exigir a la persona prueba eh, para incapacitarla. El problema de esto es que la gran mayoría de las EPS ofrecen consulta por teleconsulta, y en teleconsulta es a veces muy complicado establecer la gravedad de las personas y poder dar incapacidades. Entonces, desde la Cruz Roja Colombiana hemos estado siempre preocupados porque este proceso no se nos salga de las manos. De hecho, la Cruz Roja tiene una campaña, que es la campaña de los 4 fantásticos de la prevención, al cual se le unió un quinto fantástico. Recordemos que los 5 fantásticos de la prevención son el lavado de manos, la mascarilla, la aireación, el distanciamiento personal y finalmente la vacunación. Son 5 estrategias preventivas que nos mantendrán seguros de la COVID. Y finalmente, déjenme hacer un comentario. El hecho de gestionar adecuadamente la enfermedad implica que nosotros tengamos que utilizar los protocolos de bioseguridad establecidos en nuestra institución. Nosotros debemos seguir utilizando el tapabocas. Debemos tener en cuenta que todas las personas que asistan, todos los usuarios que asistan a nuestras instalaciones son personas contaminantes hasta que no se demuestre lo contrario. No es justo ver en las instalaciones, en algunas instalaciones, ver personas como que están tomando alimentos, obviamente tienen que hacerlo sin tapabocas en espacios cerrados, etcétera. Tenemos que estar muy, muy, muy pilos, porque si bien es cierto la probabilidad de muerte es del 0,07, existe esa posibilidad. Y de pronto una persona que le dé la COVID puede ser la persona a la cual se gana, si eso es una ganancia, la lotería, y termina la persona en una unidad de cuidado intensivo o falleciendo. Además que hay otra cosa importantísima que no se ha visto adecuadamente, y es la gran cantidad de efectos residuales de la COVID. Listo, a la persona no le dio COVID y no sufrió enfermedad grave, no fue al hospital, etcétera, pero por ejemplo quedó la tos persistente, quedaron las lagunas mentales, quedaron los problemas de dolores musculares, de fatiga, etcétera, lo que nos hace pues instar a que tengamos que estar muy, muy pendientes y pues continuar con las medidas de bioseguridad. Esto no ha pasado. El Omicron es otra de las variantes que se presentaron. Están anunciándose variantes nuevas y no creemos que la luz del túnel esté cerca. Bueno,
Desde epidemiología de la Cruz Roja estamos prestos a absolver cualquier pregunta y pues al fin y al cabo somos un equipo y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias al doctor Eduardo Rosso, a la junta directiva y al personal de comunicaciones que me permite hacer esta charla.